Al menos 6 o 7 veces lo mencionó con el tema del metro, lo mencionó con el tema de la falta de agua que tiene hoy Bogotá, lo mencionó como la persona que tiene una cantidad de funcionarios enquistados en su administración. Habló de viceministros, de directores, de equipos técnicos de Peñalosa, que son los que no permiten el cambio. ¿Es usted, doctor Peñalosa, el que no permite el cambio, infiltrado con su gente en el gobierno? Hola, Gustavo. No, buenos días. Realmente lo que es asombroso es que los colombianos, después de ver un consejo de ministros como ese, sigan apoyando a Petro. Eso es lo que es una excelente demostración de la mediocridad, la falta de conocimientos, la incompetencia, entonces la falta de gerencia. Por eso es obvio que no logran producir absolutamente nada. Y hablando de las mentiras estas casi cómicas, que venga Petro a decir que yo tengo una cantidad de funcionarios míos infiltrados en su gobierno, eso ya pues es el chiste máximo. Pero todo para tratar de excusar el que él mismo dice que no han hecho nada. Entonces uno ya entiende, por ejemplo, por qué fue que no fue capaz de hacer el metro en Bogotá. Obviamente porque son los incompetentes. Y nosotros sí lo hicimos, y el metro que se está haciendo es el que nosotros contratamos, que nadie más lo ha podido hacer. Entonces, y obviamente él dice toda clase de, por ejemplo, el tema del agua que menciona ahora, él tiene una cosa, él como no entiende nada, es vergonzoso. Entonces él viene a decir que siempre le ha dado, y lo repite siempre, porque él repite las mismas mentiras siempre, que Bogotá está sin agua, que porque Peñalosa permitió el desarrollo del norte de Bogotá, ¿no? Yo no tiene ni idea. El agua que se consume en la sabana de Bogotá es la misma, independientemente si Bogotá crece en Chía, en Sopó, en Funza, al sur de Bogotá, al norte de Bogotá. Entonces, ¿qué es lo que hizo Petro en su gobierno? Y Claudia López también. Ellos bloquearon el desarrollo de vivienda al norte de Bogotá, ¿no? No dejaron que se hiciera vivienda al norte de Bogotá, y entonces así hay muchos ciudadanos de menor, encarecieron la vivienda, muchos ciudadanos que hubieran preferido vivir en Bogotá, pues les tocó irse a vivir a otros municipios, lejos, algunos a Soacha, a otras partes, y ellos los expulsaron. Entonces tienen así tiempos de viaje mucho más largos, generan mucho más consumo de energía, más calentamiento global. Yo sí me siento muy orgulloso porque hicimos un proyecto para más de 400,000 personas al norte de Bogotá, una belleza de proyecto donde más del 40% es vivienda popular, que es Lagos de Torca, y en mi primera alcaldía hicimos proyectos para más de 100,000 personas no expulsando los otros municipios, no, proyectos de vivienda en Metrovivienda Recreo, Metrovivienda Porvenir, es decir, hice en mis 2 alcaldías proyectos de vivienda para más de 500,000 personas, claro, para más de 500,000 de personas, y Petro no hizo una sola vivienda. Pero la pregunta es, ¿dónde vive Petro? ¿Dónde vive Petro? Sí, señor. Oiga, exalcalde. La casa de Petro es en Chía, más al norte. Él sí puede ir al norte, pero a los ciudadanos de menores recursos los expulsa. También dijo el presidente Petro que usted no había permitido nada de lo tema férreo, que usted había enterrado los proyectos férreos que él había dejado en su administración, y habló de un estudio que no conocemos los colombianos que dice que este metro no sirve y que va a mantener a la gente más tiempo en el transporte público que su metro subterráneo. No, es que es asombroso, es que para eso no se necesita ser ingeniero, es que realmente es cómico, es que dice tantas estupideces y todo, que es una lástima tener que decir que el presidente del país y uno dice estupideces, pero es que él dice estupideces una tras otra. ¿Qué tal decir que es que el metro subterráneo va más rápido que el metro elevado? Eso es ridículo, obviamente van a la misma velocidad, y por ejemplo casi la mitad del metro en Nueva York es elevado, más de la mitad del metro en Londres es elevado. Entonces, esos son cosas que no se necesita ser ningún experto. Él también en su alocución, en su Consejo de Ministros ayer, decía que es que el tren de Occidente, que los petroleros no han querido dejar hacer el tren de Occidente, ¿no? El Regiotram ese que contrató la gobernación con él. ¿Y quiénes son los petroleros? Los petroleros es él, porque lo que pasa es que resulta que a lo largo de la línea hay un oleoducto de Ecopetrol que obviamente ha generado toda clase de dificultades para el famoso Regiotram de Occidente que está contratado
cosa con la cual yo no tengo nada que ver, por lo chistoso es que Petro diga que los petroleros no han dejado hacer ese tren de Occidente. ¿Y quiénes son los petroleros? Es él, porque eso es Ecopetrol, entonces él mismo no ha dejado hacer el tren de Occidente, porque él es el petrolero que es el dueño de ese oleoducto que va por la línea del Regiotram de Occidente. Entonces, y él dice toda clase de otras estupideces. A mí, por ejemplo, es al único, en ese gobierno donde hay semejante cantidad de corrupción, viene a mí a acusarme que es que aquí yo no dejo hacer tres porque tengo negocio de buses, lo que es una estupidez. Nunca, lo más curioso es que a mí me acusan de algo, en este nido de corrupción, a mí me acusan de algo que habría sido legal. Yo podría haber vendido buses, eso no tiene nada de ilegal. Por ejemplo, mi amigo alcalde de Río, en los años en que no estuve alcalde, estuvo trabajando con una empresa vendedora de buses, los debí, pero yo jamás he vendido un solo bus, podría haberlo hecho, ni he trabajado para ninguna empresa que venda buses, ni nada. Y por el contrario, los que hicimos buses eléctricos, nosotros fuimos los primeros que trajimos 500 buses eléctricos a Bogotá. Entonces, pero él dice mentiras para acá y para allá, él realmente, pero más grave que todo eso, el tema es que Petro, tenemos en la presidencia a un incompetente, a un mentiroso, a alguien que sigue además hablando locuras. En la misma reunión le daba órdenes al ministro de Hacienda que es que contratara ya mismo el tren al Carare y el tren al norte y que abriera ya la licitación, cuando obviamente no tienen un peso, no tienen ninguna capacidad, solo habla bobadas, incoherencias, parecen un grupo de payasos más que un consejo de ministros. Doctor Peñalosa, muchas gracias, exalcalde, muy amable, buen día para usted. Gracias, Gustavo.